vamos a estar hablando de uno de los temas del momento, que es la inteligencia artificial. Salió Elon Musk con otras personas a pedir que frenen la investigación. No sabemos si porque realmente tienen miedo o porque se están quedando fuera del negocio y quieren tiempo para sumarse. Pero además, como Roberto está engripado, no pudo venir ayer, no viene hoy, no sabemos si va a poder venir mañana y sabemos que ustedes lo extrañan, le pedimos una inteligencia artificial que escriba una columna de Roberto Navarro y le vamos a pedir al Roberto Navarro que tenemos acá en la mesa que la lea. Así si cerramos los ojos durante un rato hacemos de cuenta de que está ahí con nosotros. Pero lo prometimos y lo tenemos para no extrañar a Roberto Navarro que anda engripado. Le pedimos a ChatGPT, le pedimos a una inteligencia artificial que escriba su editorial. Y acá tenemos, a nuestro Roberto Navarro que se va a hacer cargo de ponerle su voz, su entonación a este texto. Vamos, Robert. Compañeros y compañeras, estamos viviendo en un país que atraviesa una situación difícil. Pero no debemos caer en la desesperanza ni en la resignación. Al contrario, es el momento de levantar la cabeza y luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los más vulnerables, de los que han sido golpeados por las políticas neoliberales y la corrupción. Es imprescindible que los argentinos y las argentinas no nos dejemos engañar por los discursos demagógicos y las promesas vacías de quienes pretenden gobernar en contra de los intereses populares. Debemos estar alertas y ser críticos con las decisiones que se toman desde el poder, porque muchas veces estas decisiones están destinadas a beneficiar a los sectores más privilegiados y perjudicar a los más desprotegidos. Mi compromiso con la verdad y la justicia social es inquebrantable. Desde mi lugar como periodista y militante he denunciado las políticas neoliberales que han arrasado con nuestro país en las últimas décadas. He hablado de la corrupción y de la necesidad de construir una sociedad más transparente y democrática. He sido una voz crítica frente a los medios de comunicación que manipulan la información y que se ponen al servicio de los poderosos. Pero mi compromiso no se limita a la labor periodística. Como militante político, creo que es posible construir una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Es por eso que apoyo al Frente de Todos, porque creo que es el espacio que mejor representa las necesidades e intereses de los argentinos y argentinas. Este frente político ha logrado importantes avances en materia de derechos humanos, de igualdad de género, de políticas sociales, de desarrollo económico, pero sabemos que aún queda mucho por hacer y que el camino no es fácil. Es necesario que todos nos involucremos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, que luchemos contra la corrupción y los privilegios, que estemos atentos y no nos dejemos engañar por los discursos demagógicos y las promesas vacías. Que construyamos un país que garantice los derechos de todos y todas, sin excepción. Este es nuestro desafío. Y no podemos permitirnos fallar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Navarro 2023. ¡Vamos, Robert! En modo candidato igual, ¿eh? Está lanzado, ¿no? Sí, sí. Vamos a Fete, vamos a preguntárselo a Roberto. ¿Te lanzó una inteligencia artificial, Roberto Navarro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Primero que nada, te voy a poner un par de fotos de semáforos a ver si las reconoces o no, porque tenemos que chequear que estamos hablando con vos. Que de 3 calles de Talar. ¿Sos vos, Roberto? Che, primero discúlpenme que estoy con gripe y no quise ir a contagiarlos a todos. Y después contarle a la gente que ayer cuando salió en el grupo de WhatsApp para armar el programa, el tema de la inteligencia artificial, alguien dijo, bueno, digámosle a la inteligencia artificial, Mariano Monge dijo, que haga una editorial de Roberto Navarro, Guido se metió y a los 2 segundos estaba el editorial hecho y hizo esto, que reconoce varias características mías, ¿no?
tiene que ver con mi discurso, tiene que ver con que yo me considero militante, tiene que ver con que intento mantener la actitud de la gente, con que intento que se luche. Es decir, la inteligencia artificial rápidamente buscó todo lo que hay sobre mí y armó algo que en este caso tiene bastante la filosofía de lo que suelo hacer. Y bueno, por suerte está Agustín ahí también, ¿no? Que faltaba la voz. Pero a mí me preocupa bastante. Me preocupa porque en este caso, digo, la tecnología siempre reemplazó empleos, obviamente. En este caso, aparentemente se encamina a reemplazar los empleos más sofisticados del mundo, ¿no? La inteligencia artificial aprende lo que aprende, no sé, un abogado o un arquitecto de 6, 8 años de estudio en unos pocos segundos. Y lo que más preocupó y lo que generó esta carta, en donde guarda que hay más científicos que empresarios, la mayoría son científicos, algún historiador como Harari, que son pensadores, gente que asesora a presidentes importantes del mundo, fue la velocidad con que está aprendiendo. Es decir, desde la versión de noviembre, que tenía un nivel de error superior al 20%, a la de ahora, que bajó a un dígito, lo que está diciendo es, bueno, si no frenamos se perfecciona y todo lo que haga, es decir, va a aprender a hacer las cosas que hagamos todos muy rápidamente. Y me parece que ahí hay un montón de cosas. Primero, que se mete con el lenguaje, que como ustedes saben es la base de la civilización. O sea, la civilización creció a partir del papel o las cosas que hubo antes del papel, digamos, de la escritura, ¿no? En donde todos los humanos empezamos, fuimos la primera especie que todos nos relacionamos con todos, que podemos leer cosas y escribir sobre esas cosas de personas que viven a miles de kilómetros de nuestra casa o que vivieron cientos de años antes que nosotros, y aprendemos todos de todos. El lenguaje fue lo que disparó la civilización, y el lenguaje empieza a quedar en manos de ellos, de la inteligencia artificial, de crear, de entrar en el debate. Es decir, es un cambio antropológico. Ya estábamos en un cambio antropológico que fue las redes. Parece más virulento, ¿no? Va a llegar un momento, y Nicolantos lo viene diciendo hace poco, ese momento se apura, va muy rápido esto. Entonces, antes, tuvimos años para que empiecen a levantar los peajes una barrera que es automática. Bueno, esto va muy rápido. Esto en meses se aceleró y puede reemplazar muchos puestos de trabajo. Pero ese no es el único tema. El tema del lenguaje, el tema de que la inteligencia artificial se meta en el debate público. Imagínense un debate de dos inteligencias artificiales a presidente, ¿no? Ya existe. El tema de que genere fake news, es decir, pasamos de la posverdad a la no verdad. Uh-huh. Ese papa que vieron disfrazado, no es una imagen del papa disfrazado, es una imagen creada desde cero. Y no solo puede crear fotos, pueden crear videos. Sí. Claro. Sí, no es Photoshop. No es Photoshop, claro. Está armado de cero. Con la misma, un video lo puedes armar con la misma gestualidad. Puede hacer películas, puede hacer documentales. Es decir, puede crear cultura la inteligencia artificial. Eso es lo disruptivo en este momento de la civilización. Y en el freno, si uno en vez de leer la carta esa, los lee por separado, lo que dicen los pensadores es, bueno, las instituciones internacionales no están preparadas para esto, para lidiar con esto. Uh-huh. Entonces, tenemos que ponerle un freno y prepararnos para que eso llegue. Y cuando eso llegue, elegir lo mejor. Obviamente, si pueden ser mucho más rigurosos, mucho más eficiente la inteligencia artificial, por ejemplo, para desarrollar curas, ¿no? Que la mayor expectativa está en la medicina. Sí. Bueno, fantástico, genial. El tema es que nosotros manejemos a la IA y no que la IA nos maneje a nosotros. Está claro, ese es el gran debate. Y es tan profundo como lo planteas, e incluso un poco más todavía. Vamos a seguir charlándolo seguramente la semana que viene, cuando vuelvas, porque es probablemente el tema más importante que haya hoy en día en el planeta.
Pero claramente lo que hay que empezar a hacer es eso, charlarlo, discutirlo, hablarlo de cara al público, que estos debates se den, porque como decía el experto con el que hablábamos recién, ahora lo estamos descubriendo, lo está descubriendo el gran público, se vuelve accesible para todo el mundo, pero lo que hay por detrás es muchísimo más grande. Es como confundir la electricidad con una lamparita, pensar que la inteligencia artificial es solamente ChatGPT. En realidad, lo que hay, todo el entramado que hay para que esa lamparita se prenda, es lo verdaderamente poderoso y que todavía no terminamos de ni siquiera hacernos una idea de hasta dónde puede llegar. Claro, hemos creado algo que puede reemplazar a las mentes más prodigiosas. Es decir, siempre la tecnología fue reemplazando cierto tipo de mano de obra, ¿no? Andá a decirle a un ajedrecista de primer nivel que le gane a esto. Sí. Es como vos decís, ya hemos creado algo que tiene el potencial de reemplazarnos, en un sentido ya no puntual, sino existencial. Pero también tiene el potencial de transformarnos como nunca antes en la historia de la humanidad, y un poco de eso se trata la carta. Ellos terminan diciendo, disfrutemos de un largo verano de la inteligencia artificial en vez de precipitarnos en un otoño. Y perdón, Sí. digo, parece ciencia ficción, pero la inteligencia artificial, a diferencia de un poder personal, es un poder omnipresente, es un poder que con el sistema de cámaras, ustedes saben que después del 11 de septiembre en el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, hay un estado de control sobre la sociedad enorme, es decir, las camaritas, ¿no? Así es. Bueno, una inteligencia artificial con todas las camaritas y todos los sensores de lo que ocurre en el mundo tomando decisiones sobre esto, me imagino que, digo, bueno, no quiero avanzar mucho en la ciencia ficción. No, es que no es ciencia ficción. Puede estar viéndonos a todos. No es ciencia ficción, es un hecho, y te agrego algo para redondear, si querés. Es un problema si empieza a tomar decisiones por sí misma, más allá de que no estoy seguro de que ya esté en la capacidad de hacerlo, ni de que lo pueda hacer en los próximos meses. Creo que es más problemático todavía si cae en manos de las personas equivocadas, ¿sí? No subestimemos la capacidad de daño del propio ser humano. Así es, así es. Bueno, les mando un abrazo a todos. Mejorate, Roberto, y seguiremos pronto con esta charla, y si no tendremos a tu reemplazo. Navarro, Sí. ¿no es más fácil desenchufar el aparato ese? Si te deja... Vamos a probar, le voy a Vamos a decir a probar. Pico. Vamos a una brevista. La Argentina, podríamos estar hablando de la guerra en el mundo, pero en realidad, en este caso puntual, estamos hablando de la inteligencia artificial. Tema que algunos memoriosos que escuchan Palermo Wuhan se acordarán que yo hace un año y pico estuve un poco charlando. El precursor de No, Nico Lanto. de ninguna manera. Yo Sí, solamente Nico. leo ¿La mucho. viste, el boludo? Sí. Leo mucho y me llamó la Medalla atención y invertida. empecé a comentar, che, Colgate esa miren que se medalla. viene algo grande, y ya está acá, está entre nosotros, y hoy, sin ir más lejos, como les decíamos, le pedimos ayuda de inteligencia artificial para no extrañar tanto a Roberto Navarro. ¿Cómo? En principio vamos a contar que, digamos, la novedad en todo esto es que hay mucha gente asustada, incluso gente que tuvo mucho que ver con, digamos, con la creación de estas inteligencias artificiales, como por ejemplo Elon Musk y un montón de otra gente, pero cuando hablamos de montones, cientos de científicos, expertos, que firmaron una petición, una carta para que se suspenda por al menos 6 meses las investigaciones en tecnologías más potentes con los chats de inteligencia artificial por grandes riesgos para la humanidad. Yo creo que me quedo con eso. Después hay, digamos, hay algunos detalles más, pero ahora te lo dejo a vos esto. Ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta, y más tarde, si les interesa, si quieren, podemos desarrollarlo un poco más, podemos hacer alguna nota sobre el tema. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Por un lado, esta carta que está firmada por gente que está muy metida en el mundo de la inteligencia artificial y que básicamente te está diciendo dos cosas. Por un lado, el miedo, que es real. Por otro lado, también es gente que se quedó atrás en el negocio y de alguna manera hay muchos que sospechan que esto no es más que una cuestión para decir, che, aguanten que me pongo al día. Miedo y lobby. ¿Cómo? Miedo y lobby. Miedo y lobby. Y por otro lado hay que decir otra cosa. Esto ya se salió de las manos. La única forma que habría de regular esto, de frenar esto, sería con un gran acuerdo que incluya a los gobiernos de todo el planeta, a las grandes empresas de tecnología de todo el planeta,
y a otros grupos de presión o de lobby que puedan impedir que actores subalternos también avancen, porque lo que tiene también un poco esta tecnología es que está mucho más al alcance de actores no estatales o de actores independientes que, por ejemplo, la tecnología nuclear, por poner un ejemplo de otra, un ejemplo que citan en esta carta, Gaby, como algo que puso en peligro a la humanidad y se logró frenar en su momento. Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que vimos durante la pandemia, o lo que está pasando ahora, sin ir más lejos, entre China, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, la Unión Europea, etcétera, pareciera dificilísimo que pudiera alcanzarse el tipo de acuerdo necesario como para ponerle un freno a esto, lo cual no significa que no haya que estar preocupado. Déjame agregar una cosa, que un artículo que se publicó hoy en Nueva York y que lo firma nada menos que Harari, Tristan Harris y Asa Raskin, que dicen lo siguiente, un resumen, ¿no? Si se produce el caos, será demasiado tarde. ¿Por qué la inteligencia artificial podría devorar rápidamente toda la cultura humana? Y escriben sobre los peligros de esta tecnología también para los sistemas democráticos. Esto está pasando ahora. Sí. También, déjame decirte, Gaby, hay que evitar caer en una mirada extremadamente pesimista y entender que es muy distinto alcanzar un nivel de inteligencia artificial que pueda confundirnos a nosotros y hacernos creer que estamos hablando con un par, es decir, una inteligencia similar a la nuestra, y que eso realmente esté sucediendo. Lo que estamos viendo ahora es un sistema que es un excelente actor, es un extraordinario actor, y que por eso también muchas veces nos puede hacer creer que puede hacer más cosas que las que realmente puede hacer. Hay muchos expertos que temen ya estar muy cerca de ese abismo, y otros que dicen, miren, todavía faltan décadas para llegar a un punto en el cual la inteligencia artificial implique ese riesgo. De todas formas, lo cual no significa que no haya que ser conservadores y estar muy atentos. No tenemos que caer en un ludismo, digamos, en oponernos a este tipo de avances, porque lo cierto es que, así como incluyen la amenaza de algo terrible, también incluyen la promesa de algo que puede llegar a ser muy bueno si se lo utiliza de manera beneficiosa para toda la humanidad, y eso implica cierto grado de regulación. Vamos a charlar de este tema con la primera nota del día de hoy. Mariano Quiroga es su nombre, es periodista especializado en tecnología, director de Multiviral, director de contenido de La Primera del Plural, columnista de ciencia y tecnología en La Única Verdad es la Realidad, un programa que se transmite para todo el norte grande argentino, divulgador, especialista en estos temas. Mariano, muy buen día. Acá Nico Lantos con todo el equipo de Navarro 2023, con muchas ganas de charlar con vos para sacarnos algunas dudas. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos, escuchándolos, estaba escuchando. En realidad llegué tarde al destape porque lo iba a poner justo ahora para escucharlo, así que es una sorpresa que me estén llamando y poder ser parte de un programa que escucho casi todos los días. Así que bien, gracias por la invitación a poder hablar sobre este tema. Gracias a vos, Mariano. La primera pregunta que quiero hacerte, porque un poco va a sentar el tono de toda la nota en posterior, y después hablaremos de las potencialidades para bien y para mal de la inteligencia artificial. Pero, ¿crees que este salto existencial que implica la inteligencia artificial, aquello que algunos llaman la singularidad, está a la vuelta de la esquina, como parece indicar la carta que firmaron ayer Elon Musk y tantos otros, o que en realidad estamos en ese sendero, pero faltan años o décadas para llegar a ese punto, y por lo tanto hay cierto margen de maniobra para llegar de una manera un poco menos abrupta? Yo creo, primero, de que tuvimos durante muchísimo tiempo conviviendo con inteligencia artificial, y quizás ahora lo que está pasando es algo muy parecido a lo que había sucedido con Internet. Uh-huh. Si nosotros pensamos Internet es algo que se inventó y se creó en el año 69, y recién en el año 89 se hizo popular por de la mano de Tim Berners-Lee y demás, que lo hicieron como más comercial y abierto a todo el público. Inteligencia artificial convivimos nosotros desde décadas, las grandes empresas lo venían manejando, y como todo avance tecnológico
en algún momento abren el grifo y lo muestran al resto de la sociedad cuando en realidad ellos ya lo venían manipulando. Sí, claro. Entonces, imaginémonos de que inteligencia artificial está, por ejemplo, en el Google Translator, cuando vos pones una palabra en inglés y ellos por deducción te pueden traducirla, ahí tenemos inteligencia artificial. Sí. En el correo que te designas que es spam y que no es spam, hay inteligencia artificial. Y así hay un montón de cuestiones que uno puede seguir avanzando. Yo creo de que ahora lo que se abrió es la posibilidad de que todos podamos manipular mediante algo muy sencillo como es el ChatGPT, porque si vos te lo pones a ver es como estar hablando con alguien por WhatsApp, nada más de que de otro lado tenés una máquina súper poderosa que te da un montón de respuestas, ideas, propuestas. Entonces ya está conviviendo con nosotros y venía conviviendo desde hace muchísimo tiempo. Así es. Ahora se instaló en la agenda y ahora cualquiera de nosotros lo puede utilizar, ya no es algo de nicho que tenemos que averiguarlo. Y los avances están, porque la inteligencia artificial está puesta al servicio de la educación, al servicio de la medicina. Grandes procesamientos de datos lo vienen utilizando, por ejemplo, hace muy poquito yo pude entrevistar a una compañera que se llama Ibel Carri y viene investigando el avance sobre una vacuna contra el cáncer de piel y lo está haciendo mediante Big Data, inteligencia artificial. Entonces, convive entre nosotros, nada más que ahora se le corrió el velo y podemos verlo y podemos manipularlo. Y ahora ellos, bueno, estamos presenciando una gran disputa, que por otro lado creo que es la primera vez que podemos ver que grandes empresas se pelean entre sí, como es el caso de Google y Microsoft, por ver quién avanza. Pero Google el año pasado ya venía manipulando inteligencia artificial, y un dato de color, no sé si ustedes se acuerdan, un científico de Google hasta había dicho de que un sistema llamado Lambda de Google tenía sentimientos y ellos habían dicho como que eso develó de que tenían que apresurarse a sacarlo cuanto antes, porque dio información clasificada que de hecho lo terminaron despidiendo al tipo y demás. Pero entonces hace muchísimo que está y ahora es como que está instalado en la agenda y que ahora no es lo mismo cuando manipulan pequeños grupos que cuando tenés una entrada que creo que estaba superando al 1.000.000 de personas diarias, que había superado incluso el uso diario que había tenido en los primeros 6 meses de Instagram de una herramienta como ChatGPT. Entonces es como de que ahora está instalado en la agenda mediática y que ya explotó. Está claro. Vos mencionabas ahí recién el caso de este científico que creyó que la inteligencia artificial había desarrollado conciencia, digamos, los sentimientos serían en todo caso una manera de manifestar una conciencia en sí misma, y comentaba un par de minutos antes de llamarte que una cosa es que se genere una máquina con capacidad de ser consciente de sí mismo, y otra mucho más sencilla es generar una máquina que nos pueda convencer a nosotros los humanos que tiene conciencia. ¿Vos creés que se está en algún punto cerca de alcanzar eso, o que simplemente nos encontramos con un interlocutor, ChatGPT, que es extremadamente hábil en hacernos creer que es un par nuestro, cuando en realidad todavía es un sistema más parecido a esos que vos decías? Un traductor, el GPS, solo que con capacidades mucho más grandes. Yo creo de que estamos en presencia de un avance. De hecho, cuando sale a defenderse la gente de Google, dice, por ahora no están nuestros planes, y ellos cuando te ponen el por ahora es como de que hay que dejar que esto avance y no sabemos en qué puede terminar. Digo, la tecnología, si hablamos hace 10 años que íbamos a tener este tipo de cosas, es como de que no lo hubiéramos creído. No, por supuesto. Entonces yo desde mi lugar no le pongo un freno a saber cuál es el límite que pueden alcanzar estos tipos que están todo el tiempo pensando en cómo avanzar y demás. Que somos permeables y fácil de convencer y demás, lo sabemos. Digo, de ese el mismo alcance de los medios potenciado a la enésima vez. Hoy en día quizás vemos conductores que pensamos que tienen conciencia hablándonos de cosas y nos hacen creer de votar a determinados políticos cuando en realidad no es así. Digo, somos permeables a esas cuestiones, y la fake news y todo, la deepfake y demás, son cosas de que están instaladas y que juegan con nuestra subjetividad y la creencia. Entran muchas cosas, viste, que lo que es la posverdad Sí, claro. Entonces, desde ese lugar tranquilamente nos pueden hacer creer. De hecho,
estoy hablando con gente de que, aún sabiendo de que están hablando con un chatbot, hay veces que hasta discuten, porque si vos le ponés, como tiene muchos errores a la hora de traducirte información, hay gente que discute con el chatbot como si fuera una persona real, y Sí, dice, no, claro. estás equivocando, digo, porque, qué sé yo, a mí me ha pasado hace poquito de que quería saber si el chavo sabía cuántas copas teníamos en Argentina, y me decía que 2. Casi más casi más lo Vamos, rompo qué todo. francés. Y digo, no, está actualizado hasta el año 2021. Así de que todavía no nos va a dar las 3 estrellas. Claro. Mariano, ¿cómo estás? Recién hablabas, ¿no?, del tema de la fake news y de la posverdad, y que hoy existe con seres humanos reales, pero cuando veíamos la imagen del Papa Francisco, por ejemplo, con esos camperones y se decía fue armado por una inteligencia artificial, no se lo crean, y mucha gente pensó que era cierto todo eso. Sobre todo teniendo en cuenta cómo se usaron de manera sucia las redes sociales en campañas electorales. La y demás. capacidad de manipular imágenes también Claro, que vimos por con lo del eso. Papa. ¿Cómo, digo, y lo planteaba Gaby hace un rato, la posibilidad tal vez de cierta regulación? ¿Esto es plausible de regulación? Digo, ¿esto se puede controlar de algún modo por los estados y no solamente por la empresa que lo gestiona? Porque yo ya me veo con un Skynet, soy de la generación traumada por Terminator, digamos. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo nos cuidamos y nos protegemos un poco? Es la formación individual. Yo digo, hace años que la Unión Europea está tratando de regular el consumo de Facebook, se están peleando, Estados Unidos mismo intenta regular a Facebook. Pongo porque creo que Facebook es el ejemplo donde más intentan regularlo, porque Mark Zuckerberg, si bien los grandes líderes de cada una de estas plataformas estuvieron en el Congreso poniendo, yo la regulación, digo, es una decisión política y es la misma regulación que se tiene que tener a la hora de los recursos naturales, es la misma regulación que se tiene ante un montón de cosas, y vemos lo que está sucediendo. Y pensemos que los recursos naturales es algo de que no lo utilizan, si bien todos nos vemos afectados, no lo utiliza miles de millones de personas. Entonces, ¿cómo podés regular eso? Es una decisión política de bloques, de países. Acá deberíamos juntarnos todos y decir, bueno, a ver, el sur global, cómo se pone frente a estas cuestiones y cómo las trata de regular. Un solo país tratándolo de hacer puede ser algo parecido a lo que hoy en día trata de ser China, trata de ser Rusia, pero asimismo entras en el juego de que te puedan llegar a decir de que estás censurando. Las mismas plataformas te dicen de que ellos no tienen nada que ver y que ellos lo único que hacen son intermediarios entre lo que una persona escribe y lo que una persona recibe. Entonces, en ese sentido, regularlos a mí se me hace muy, muy difícil. Sí sostengo y sí trato cada vez que puedo de creer de que la militancia, sí poder enseñarle a una persona a saber detectar lo que es una fake news, de lo que es una información verdadera, pero pasa por la conciencia de cada uno, y que quizás el día de mañana, así como existe el etiquetado frontal para los productos que tienen altos contenidos en grasas y en azúcar, o en los productos como la cerveza o el cigarrillo que viene con etiqueta delante, empezar a darnos cuenta de que las plataformas digitales deberían venir con algo que diga no todo lo que sucede aquí adentro es cierto, porque si no, si esperamos que los estados se pongan a regularlo, es muy difícil. Y algo muy, muy interesante, ¿sabes por qué es muy difícil? Porque tienen un poder de lobby impresionante. Entonces, imagínate vos queriendo regular a alguien o algo que vas en contra de sus intereses, y que ese alguien o algo resulta que sabe absolutamente todo de vos, Claro, pero todo. Peor Entonces, que Macri. desde ese lugar, el poder del lobby y lo que te pueden hacer es algo de que hay que tener mucha galla política para poder decir, bueno, a ver, vamos a empezar a regularlo. Yo lo veo difícil. Mariano, te agradecemos muchísimo esta charla, esta comunicación. Seguramente volvamos a hablar porque este tema va a dar para largo, llegó para quedarse a la agenda. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Hablábamos con Mariano Quiroga, ¿sí? Periodista especializado en tecnología, también en este tema de inteligencia artificial. Te diría, ya a esta altura del partido se va a volver sinónimo una cosa con la otra, porque estamos hablando de
de un avance que es equivalente a la invención de la escritura. ¿Sí? Sí. No quiero exagerar, pero los especialistas hablan de eso. Vamos a seguir Como charlando que del estamos tema. en un momento bisagra, digamos, cuasi revolucionario. Así es. Y- No, casi no. Bueno, Revolucionario. Ahí está. Y que además tiene muchas implicancias. No Absolutamente. solamente esta de la regulación política, digamos, humana, digamos, la posibilidad, digamos, del desarrollo cognitivo de los seres humanos, cómo se ven deteriorados de alguna manera también, ¿no? Deteriorados o potenciados. Depende qué se haga con Claro. eso, y ese es el debate que se tiene que dar en este momento. Tema que vamos a seguir desarrollando en este programa y en los próximos, porque la verdad es que se podrían ocupar horas y horas discutiendo este asunto. Pero